Bueno, buenos días, bienvenidos a este nuevo transfer, fruto de la colaboración de la Cámara de Comercio de Oviedo con el CSIC, con la delegación del norte del CSIC. En este caso vamos a tratar el tema de estrategias de transferencia, biología en tiempos del COVID-19. La más importante construcción humana, que es la ciencia, el mundo al que vosotros pertenecéis y que también representáis, está en el centro del interés general. Quizás sea por el efecto Santa Bárbara, ese que nos permite acordarnos de ella cuando truena. Sea por FAS o sea por NEFAS, lo cierto es que afortunadamente ahora toda la sociedad tiene los ojos puestos en vuestra actividad. No está mal, si no fuera porque la ciencia no puede dar respuestas inmediatas, necesita tiempo, como bien sabéis, necesita esfuerzos múltiples. No es un timbre al que llamar y que abra automáticamente las puertas que resuelvan los problemas. Pero es cierto que al menos abrirá la mente de la opinión pública, antesala de las decisiones políticas, para comprender y para aceptar que no hay mejor inversión que la dedicada a la ciencia, a la investigación y a la innovación. Que el precio que se paga es muy ventajoso en relación con el valor de lo que se recibe. Lo que nos hace recordar aquello de Machado, que es de necios confundir valor y precio. Que en vuestro campo de actividad es clara la diferencia en favor del alto valor obtenido en proporción con el bajo coste pagado. Este valor se multiplica geométricamente en cuanto se transfiere vuestro conocimiento a nuestro ámbito empresarial y de ahí nuestro común interés en este exitoso formato de nuestros y de vuestros transfers. Desde esta Cámara tenemos bien claro que queremos ser vuestros vecinos, que queremos ser vuestros amigos, vuestros socios y que nos encanta compartir proyectos con vosotros. Felices, por lo tanto, de recuperar estos deseados transfer que tuvieron que interrumpirse por culpa del COVID, creados en colaboración con la delegación del norte del CSIC y con la Cámara de Comercio, que de momento, aunque solo sean online, y esperando que pronto podamos compartirlos también de forma física y mixta en telemática. Bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a la Cámara de Comercio, sede compartida con la delegación del CSIC, nuestros queridísimos vecinos. Muchas gracias, Ángeles, y adelante, este es vuestro momento ya. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Para mí es un placer volver al formato transfer, aunque esta vez lo hacemos online. Y, por supuesto, si no hubiera sido por esta pandemia que nos ha afectado a todo, pues no hubiéramos intentado este formato y esta manera de presentarlos, pero hemos querido mantener el espíritu de los transfer es juntarnos y poner en común la investigación que realizan nuestros investigadores del CSIC con empresas que puedan estar relacionados con el sector en concreto en el que se trabaja y también con otros investigadores que puedan trabajar en temas relacionados. Así es que ese espíritu lo mantenemos y en los próximos meses esperamos mantener este formato mientras aún no nos podamos reunir. Y tratamos de converger de este modo en el trabajo de la ciencia y la empresa. En el transfer de hoy me gustaría darle las gracias a Susana Delgado y a Abelardo Margolles del IPLA, que son las personas que en realidad han orquestado este transfer y han contactado con vosotros para sugerirnos cómo organizarlo de esta manera. Por supuesto, en estos próximos meses nos centraremos en temas relacionados con COVID-19 de alguna manera, más directamente, otros se dedicarán a otros temas de biodiversidad o de emisiones que también son muy importantes y han quedado un poco pospuestos y abandonados durante esta pandemia. Una vez más, quiero darle las gracias a nuestros colaboradores en la Cámara de Comercio, antes Carlos Paniceres, ahora José Manuel Ferreira, y esperamos también poder contar pronto con Carlos de nuevo. En enero llevamos un año
de estancia aquí y esperamos continuar con nuestra fructífera colaboración. Y ya no robo más tiempo, voy a presentaros a los expertos que nos acompañan hoy. Contamos con el doctor Juanjo Díaz, que es médico especialista del área de pediatría de Luca, coordinador del Grupo de Trabajo Alergia Gastrointestinal de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Infantil y también profesor de la Universidad de Oviedo. El doctor José Antonio Boga, del Grupo de Microbiología Translacional del ISPA, Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias. Por parte de empresas contamos con Rafa Permuy, que es CEO y socio fundador de Microbiable Therapeutics, una spin-off o empresa de base tecnológica que surgió del IPLA, con más de 20 años de experiencia en el sector biotecnológico. Contamos también con el doctor David Evia, socio fundador y responsable de I+D de la empresa BioCochem, que se dedica al diseño y fabricación de kits para la cuantificación de parámetros biológicos y equipamiento de medida. Y tenemos del CSIC a nuestro profesor de investigación, Mario Fernández Fraga, que está adscrito al CIN, al Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología, que es un centro mixto del CSIC, la Universidad de Oviedo y el Principado. Intentaremos ajustarnos a más o menos una hora y poco de tiempo de debate. Nuestros expertos cuentan con la posibilidad de subir en el momento que les parezca más oportuno algunas imágenes que les faciliten su discurso. Así es que para empezar y romper el hielo de este debate, me gustaría plantearos una pregunta general que podéis hacer más específica en cada caso. Esta situación de pandemia, de enfermedad COVID-19, pues ha trastocado seguramente vuestra vida en las empresas, en el hospital, en el trabajo de investigación, y me gustaría que nos contaseis un poco cómo se ha visto este trabajo trastocado, vuestro día a día, qué habéis tenido que aparcar y a qué os habéis dedicado de otra manera durante este tiempo. Si queréis, empezamos por Juanjo, pediatra, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Nosotros tenemos una visión, bueno, yo personalmente como pediatra tengo una visión muy sesgada de lo que ha sido la pandemia por coronavirus. En Asturias, concretamente, la afectación que ha habido en la población general es mucho menor a la que ha habido en sitios como Madrid. Estamos hablando de 4 o 5 veces menos importante número la afectación, no solo en números absolutos, sino en números relativos, por 10.000 habitantes. Pero además, hablando de niños, pues todavía ha sido menor. O sea, a lo que se refiere a carga asistencial por culpa del coronavirus, prácticamente no hemos tenido. En el Hospital Central de Asturias han ingresado 2 niños por COVID-19 y cuadros relativamente leves, que no requirieron ninguno de ellos ingreso en UCI. Entonces, eso es lo que se refiere a la asistencia. En relación a nuestro trabajo, bueno, ha sido un cataclismo. El confinamiento nos cogió a todos con el pie cambiado. De un día para otro hubo que descitar a todos los pacientes. Hubo que empezar algo que no habíamos hecho nunca. Yo personalmente nunca había hecho consulta telefónica de manera reglada. Es decir, sí había hablado muchas veces con padres de pacientes para notificar los resultados, para indicarles que tenían que venir a una cita o para evitar que vinieran a una cita, pero hacer una consulta y hacer una consulta no es llamar y preguntar cómo está el paciente. Hay que tomar decisiones, a veces hay que decidir cambios terapéuticos. Bueno, pues es una cosa totalmente nueva y que personalmente a mí me ha sorprendido las posibilidades que tiene, ¿no? También en lo que se refiere a este tipo de reuniones, han desaparecido todas las reuniones científicas presenciales y ya nos estamos acostumbrando. Hace 4 días nadie sabía lo que era el Zoom y ahora todos sabemos lo que es el Zoom, el Microsoft Teams, bueno, de todo. A efectos de la universidad, pues ya ni os cuento, las clases desaparecieron, fue lo primero que
que se cerró en los colegios, pero también en la Universidad de Oviedo. Hemos tenido que cambiar todos los exámenes de los alumnos. Bueno, ha sido realmente espectacular. Y, insisto, siendo pediatra, a los que nos ha afectado, probablemente a los que menos de todo el sector médico. José Antonio, seguro que para vosotros ha sido un reto importantísimo esta pandemia. Sí, precisamente me había hecho unas diapositivas porque mi intención es dar una visión, ¿no?, desde la sección de virología, no sé si la estáis viendo. Sí. Porque supuso desde luego para nosotros un desafío y una oportunidad, ¿no? El desafío, bueno, todos lo conocéis, vamos rápido, simplemente es en el año 2019, el año pasado, apareció este virus, aquí vemos la fotografía suya, estáis hartos de verlo seguramente, el famoso coronavirus, que se extendió rápidamente por todo el mundo, llevamos ya 8 millones de casos, nos acercamos peligrosamente al 500.000 de muertes, con lo cual es una auténtica tragedia desde el punto de vista sanitario y posiblemente también económico, como veremos. Decir que este no es el primer coronavirus al que nos enfrentamos, sería el 7º coronavirus, aquí tengo una pequeña lista, ¿no? Algunos de ellos ya se conocen desde el año 66, o sea que llevamos ya muchos años diagnosticando coronavirus en la sección de virología. Si bien es cierto que estos 4 coronavirus forman lo que se llaman los coronavirus leves o no pandémicos, ¿no?, cuya patología es relativamente leve. Pandémicos hay 3, este es el tercero, pero hubo otros anteriores, el primer SARS, ¿no?, en el año 2003, y el MERS, que no se extendieron a nivel mundial, y que probablemente, y que por lo tanto es el coronavirus actual el problema, ¿no? ¿Cuál fue la respuesta del servicio? Bueno, pues rápidamente se implementó un sistema de diagnóstico basado en una PCR a tiempo real, que consta en 2 fases, una extracción del genoma viral, que consiste en extraer el genoma mediante extractores automáticos, y luego la PCR propiamente dicha, que es una amplificación del genoma, ¿no?, que también permite la cuantificación viral. Hay varias dianas posibles, nosotros en el servicio hemos escogido 2 de ellas y diseñado los cebadores y las sondas para que esto funcione. Bueno, uno habla del desafío, pero ¿cómo cuantificamos este desafío? Bueno, aquí os pongo un par de diapositivas simplemente para que veáis lo que representó, ¿no? En esta primera, Teresa, la gráfica azul, podemos ver los números de casos totales. Como veis, hay picos que superan en algunos días las 1.500 muestras, con lo cual, evidentemente, si hace, qué sé yo, un año, 6 meses, alguien dice que el servicio iba a tener que hacer frente a esto, pues lo tildaríamos de loco, pero bueno, se ha hecho. Y en esta segunda gráfica vemos cómo ha ido desarrollando los positivos, vemos un incremento brusco al principio, cuando comenzó el confinamiento, pues vemos cómo esto ha ido descendiendo, ¿no? La cuantificación, bueno, pues aquí abajo os lo pongo. El año pasado, en la sección de virología, se analizaron unas 50.000 muestras más o menos. Bueno, pues ahora mismo, llevamos medio año prácticamente, ya hemos superado las 100.000, de las cuales 84.000 corresponden a COVID, ¿no?, que son unos 62.000 pacientes. La cifra sí puede ser, no será nada, pero supone casi un 6% de la población asturiana. Lógicamente, cifras altísimas, ¿no? Por lo tanto, ¿qué supuso el COVID para un laboratorio de virología? Bueno, pues siempre luego un desafío, ¿no? Es decir, la necesidad de disponer rápidamente de métodos diagnósticos, sensibles, rápidos y, por supuesto, económicos, porque con la cantidad de muestras que se tienen que hacer, una tecnología cara sería inviable. Por supuesto, después supuso un incremento del trabajo, un montón de muestras. El laboratorio de virología prácticamente dejó de llamarse laboratorio de virología y podía llamarse laboratorio COVID, porque prácticamente era lo único que se diagnosticaba. Trabajo por un tanto 24 horas al día, 7 días a la semana, lo cual exigía un refuerzo de personal y equipamiento también, ¿no?, con lo cual supuso fundamentalmente un cambio en la forma de trabajar del laboratorio. O sea, para nosotros fue algo completamente revolucionario. Pero también fue una oportunidad, siempre hay que verlo así, ¿no? La oportunidad de demostrar que el laboratorio a lo largo de estos años, desde que se formó allá por la doctora María de Oña y el doctor Santiago Melón, pues el saber hacer, que dicen los ingleses, ¿no?, tener ese saber hacer para hacer frente a esta pandemia, y también ir disponiendo a lo largo de estos años de la infraestructura de tecnología que luego, por supuesto, hemos visto que iba a ser útil, ¿no? Y simplemente quiero terminar, bueno, tenía más cosillas, pero simplemente terminar, que lógicamente esto es el fruto del trabajo de muchas personas, ¿no? Y vemos una foto del equipo de virología. Obviamente había que añadir más gente, servicio de microbiología, el resto del hospital también, las instituciones sanitarias se han volcado en el problema, y quisiera, entre todos ellos, siempre nombrarlos, pero por supuesto el doctor Santiago Melón como jefe de la sección, o las doctoras Susana Rojo y Marta Elena Álvarez, que son puntales del equipo. Y bueno, simplemente decir que todo va a salir bien y que esperemos que en algún momento esto termine y volvamos otra vez a esa ansiada normalidad. Todos aspiramos.
Seguro que sí. Lo cierto es que las cifras de Asturias han sido muy buenas, o sea que podemos decir que nos hemos sentido muy bien cuidados gracias a vosotros. Ahora me gustaría escuchar a un investigador más puro, dedicado en cuerpo y alma al trabajo de investigación. Mario, tú estabas realizando trabajos muy importantes, investigaciones punteras, cuando todo esto llegó. ¿Qué ha supuesto para vosotros, para ese trabajo que estaba en marcha y cómo habéis afrontado esta situación? Hola, buenas Ángeles. Bueno, lo primero agradeceros la invitación para estar aquí. Es un placer, no es el primer transfer, es nuevo, es diferente, pero bueno, la verdad es que contento, muy contento por estar aquí. Bueno, como a todos, como a la mayoría, a nosotros nos afectó mucho también esta situación. Nos afectó, a nivel científico, nos afectó sobre todo a dos niveles. En primer lugar, afectó bastante el funcionamiento del laboratorio, porque todo lo que tiene que ver con el confinamiento y el aislamiento social, pues en primer lugar tuvimos que prácticamente cerrar el laboratorio. Simplemente quedaron trabajando en el laboratorio las personas que tenían que mantener animales o cultivos celulares o lo que sea. Entonces eso, pues bueno, tuvimos que adaptar varios de los proyectos que teníamos en marcha a esta situación. Tuvimos una situación crítica, un proyecto que teníamos en colaboración con un grupo del Cajal de Madrid, que teníamos unos ratones allí que habíamos estado trabajando con ellos durante varios meses y que conseguimos rescatar en el último momento, prácticamente justo antes de que cerrasen los centros de investigación en Madrid. Y eso fue un gran alivio, porque si no hubiésemos perdido muchos meses de trabajo con esta situación. Y luego, pues bueno, ahora estamos tratando de un poco de volver a la normalidad, pero entre comillas, es una normalidad relativa. Una parte del laboratorio seguimos trabajando en casa y en el laboratorio hemos tenido que establecer turnos. Hay unos que van por la mañana, otros que van por la tarde y hemos tenido que establecer prioridades. Entonces, bueno, lo que es el trabajo, nuestro trabajo rutinario, pues lo hemos tenido que adaptar a esta situación y bueno, más o menos vamos tirando. Eso a nivel de funcionamiento. A nivel científico también, esta situación también afectó bastante un poco a lo que veníamos haciendo, porque, bueno, como bien saben, nosotros somos un grupo que estamos interesados en cuestiones de epigenética, en envejecimiento y cáncer. Tienen poco que ver con virus. No somos virólogos, nunca trabajamos con virus, pero bueno, la situación un poco crítica en la que estábamos nos hizo plantearnos que alguna de las herramientas moleculares que utilizábamos en el laboratorio pues las podíamos tratar de utilizar para mejorar un poco lo que es la detección del virus, y entonces planteamos un proyecto de investigación que finalmente se financió, y entonces ahora una parte del trabajo que hacemos en el laboratorio pues tiene que ver con esto, con cuestiones relacionadas con el COVID, y entonces por eso digo que también a nivel científico esta situación nos afectó bastante. Luego te preguntaremos un poco más en detalle sobre ese proyecto que estáis desarrollando y que estás llevando a cabo ahora. Rafael, ¿cómo se ha visto desde Microbiable Therapeutics? Bueno, lo primero, agradeceros la oportunidad de estar hoy aquí, contando un poco la voz de una pequeña empresa, de una startup efectivamente spin-off surgida del CSIC, de IPLA. La idea y la potencia científica en buena medida viene de ahí, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una vertiente que es la científica, la investigación, desarrollo y la parte científica, y otra que es el negocio propiamente dicho, lo que sería el funcionamiento como empresa. Y además condicionada por la particularidad de ser pequeños y por lo tanto tener mucha dedicación en la búsqueda de financiación, en este caso privada, ¿no? Entonces, son tres vertientes. En la parte científica y de I+D nos impactó bastante por las limitaciones impuestas por el estado de alarma a la hora de poder ir nuestro personal a trabajar, como todos hemos tenido que manejar esas cuestiones relacionadas con la movilidad y las justificaciones de
de hasta qué punto la empresa necesitaba que esos empleados fuesen a realizar su trabajo. Luego, por otra parte, a la espera de ir conociendo en los meses que fueron evolucionando el conocimiento del virus y la virulencia del mismo y la capacidad de transmisión, tuvimos que de alguna manera levantar las manos en el laboratorio porque recordemos que Microbial Therapeutics lo que hace es trabajar con muestras fundamentalmente de microbiota intestinal que están en las heces y, por lo tanto, en la manipulación de las heces, cuando oíamos noticias de que el virus se encontraba carga viral a nivel de heces y demás, pues claro, por proteger a los trabajadores hubo ahí una cierta pausa hasta entender un poco mejor si estaban completamente protegidos y qué necesidades específicas tendríamos que poner en marcha para proteger a nuestros trabajadores. Por lo tanto, a nivel de operativa, por el condicionamiento de si puedo ir a trabajar o no, y luego a la hora de trabajar por proteger a los trabajadores, nos impactó bastante, ¿no? Y luego las otras dos vertientes que tienen que ver con el negocio o con la búsqueda de inversión, ya hablando más desde la perspectiva de empresa, es curioso porque antes comentaba el doctor Díaz el tema de los formatos de las reuniones. A mí el tristemente famoso 8M me pilló en Madrid, en un congreso internacional mundial de microbiota, con muchos investigadores y clínicos muy activos en este campo, y desde entonces pues hemos asistido a 2 congresos más, pero virtualmente. Hace 10 días estuve en Estados Unidos, en la costa oeste, pero desde esta misma silla, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente es un cambio de paradigma que abre oportunidades. Luego yo tengo también ahí 4 diapositivas que compartir porque hay posibilidades muy bonitas de toda crisis, entendiéndola como oportunidad. Se pueden intentar cosas y nosotros lo vamos a intentar, luego lo comentaré, ¿no? Y por último, estábamos muy cerca en la parte de inversión, pero eso ya es una particularidad muy de startup, de empresa pequeña que necesita mucho capital. Estábamos muy cerca de cerrar una inversión fundamental para nosotros que, lógicamente, como el resto del mundo, se quedó un poco en suspenso, se paró todo, se congeló. A mí me gusta decir que se congeló el tiempo y ahora, afortunadamente, y esta es una buena noticia, creo que todo el mundo tiene que tener en cuenta esto, es curioso, pero se está reactivando con muchísima fuerza, con muchísimo interés y, como bien apuntaba el señor que nos introdujo en la presentación, están mirando mucha gente hacia la ciencia que antes no miraba. Y estamos levantando un interés empresarial e inversor que no sospechábamos. O sea, no solo no se ha parado el interés de los que tenían interés en nosotros, sino que están apareciendo más agentes interesados en la ciencia, ¿no? Buena noticia. David, ¿cómo se ha visto desde Biocochen? Hola, reitero el agradecimiento de los compañeros por permitirme estar aquí con vosotros virtualmente. Nosotros en Biocochen, la verdad es que bueno, tuvimos cierta suerte, primero porque justo un mes antes del aislamiento duplicamos espacio, lo cual nos ha venido bien ahora para poder trabajar ahora con seguridad. Y también iniciamos un formato de teletrabajo pues una semana o así antes del COVID, del estado de alarma, perdón, viendo lo que pasaba en Italia. Entonces, durante el periodo de estado de alarma duro, solamente las personas de fabricación estuvieron trabajando, el resto estuvimos de teletrabajo. No hicimos ERTE, no hicimos otros sistemas que otras empresas utilizaron, ya que teníamos trabajo, por fortuna, en exceso, y pudimos adaptarnos relativamente bien. Ahora mismo ya estamos más o menos trabajando más o menos con normalidad, pero como os digo, con normalidad porque tenemos el espacio suficiente. Y la verdad es, aquí sí que comparto un poco con Rafa varias reflexiones. La primera es que como startup o como empresas biotecnológicas, la suerte que tenemos es que tenemos rápidamente nos podemos amoldar al mercado y podemos virar nuestros desarrollos o nuestros productos hacia una nueva necesidad. En este caso, como Biocochen se dedica a la fabricación de kits para laboratorios y de equipos de medida para laboratorios, pues lógicamente hacia donde vamos es hacia fabricar kits que nos permitan servir en el diagnóstico de COVID. Y ahora mismo ahí estamos luchando con la Agencia de Medicamento, ¿no? Entonces, si bien
es una desgracia porque también Mario ha apuntado que todos los laboratorios han bajado su actividad, con lo cual todos los laboratorios han bajado la compra de reactivos para su actividad, con lo cual ha bajado nuestra venta. En cambio, tenemos otras oportunidades que creo que hay que saber aprovechar dentro de la desgracia que es para todos esta situación. Entonces, bueno, nos hemos amoldado o nos hemos adaptado de una forma, creo que mejor que las grandes empresas. Muchas gracias, David. Vamos con algunas preguntas un poco más específicas. Volvemos a Juanjo y a los niños. Hemos oído en las noticias hablar de las diferencias del impacto de la enfermedad en niños y adultos. Hemos oído también que el síndrome Kawasaki parece asociarse a la enfermedad COVID-19. ¿Nos puedes ampliar un poco más esto? ¿Cómo son los números con los niños? ¿Cuál es su sintomatología diferente de los adultos? ¿Y qué sabemos hoy sobre este tema, ¿no? ¿Cómo afecta de manera diferente la enfermedad a niños y adultos? Sí, sí, por supuesto. De todos modos, me gustaría antes de empezar, bueno, yo soy un fan incondicional del servicio de virología de Luca, no de ahora, sino desde hace muchos años, no por el trabajo que han hecho por el COVID. Nosotros los pediatras dependemos, nuestra patología es muy estacional, entonces nosotros tenemos todos los años gripe, tenemos sincitial y la labor que hace el equipo de Luca es impagable. Ha cambiado nuestra manera de trabajar, se lo digo siempre que puedo, pero además ahora si tengo la oportunidad de decirlo en público, pues aprovecho y lo digo, ¿no? Ya en una reunión, una sesión clínica que tuvimos el 23 de enero con Santi Melón, antes de que en ningún sitio del mundo se estuviera hablando prácticamente esto, ellos ya tenían desarrollado una PCR doméstica para diagnosticar el coronavirus. Entonces, esto yo creo que hay que decirlo y presumir de las cosas que se hacen bien, ¿no? Entonces, bueno, esto es una pequeña cuña publicitaria. En relación a lo que me pides, nosotros vimos también una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de no sé si está viendo ahora mi pantalla. Aún no. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Lo único, a ver si ahora se ve, yo creo que ahora se debería ver la presentación. Bien. Sí, se ve bien. Bueno, yo no soy virólogo, ni por supuesto soy especialista en coronavirus, yo soy especialista en niños y dentro de niños en aparato digestivo. Y como decía Mario antes, nosotros también vimos una oportunidad, teníamos mucho tiempo, tenemos una sociedad, la Sociedad Española de Gastroenterología Pediátrica tiene gente muy joven, con muchas ganas de colaborar, y a un compañero, a David González Jiménez, que es del Hospital San Agustín, pues se nos ocurrió la posibilidad de desarrollar un estudio colaborativo en el que viéramos cómo afecta, qué manifestaciones, sobre todo las manifestaciones digestivas que puede tener el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, bueno, el virus infecta porque se relaciona con un receptor, que es un receptor que está más en la membrana celular para otra cosa, concretamente para la enzima convertidora de la angiotensina. Necesita otra proteasa que hace que esto se modifique y que esa unión sea más fuerte. Pero el tema es que este receptor se expresa de forma muy importante en todo el aparato digestivo. En el intestino, en el estómago, en la vía biliar, incluso a nivel de los pulmones, incluso más que los pulmones, con lo cual tiene toda la lógica del mundo que los niños infectados por coronavirus y los adultos tengan síntomas digestivos. Desde las primeras publicaciones, pues se ve que los síntomas digestivos aparecen en un porcentaje relativamente pequeño, alrededor del 10%, pero estos son series ambulatorias, es decir, son niños que no llegaron a ingresar en el hospital. Característicamente en niños la enfermedad es más leve, igual que en adultos, pues el síntoma fundamental es la fiebre, pero a medida que ha ido pasando los meses, las semanas, y ha habido casos más graves y se han ingresado más, pues se ha visto que los síntomas digestivos no eran tan pequeños. En niños, concretamente, llamó mucho la atención la posible relación del coronavirus con un síndrome, el síndrome de Kawasaki. El síndrome de Kawasaki es una enfermedad típica de lactantes, no tiene una causa conocida, aunque ya en el año 2005 hay un estudio norteamericano que relacionaba un coronavirus de los que decía antes José Antonio, un coronavirus de los que no produce pandemia como posible responsable del síndrome de Kawasaki, pero
no se ha confirmado. Y este es el primer caso que se publicó. Es un lactante de 6 meses en Estados Unidos que tenía un Kawasaki típico, pero concretamente a este se le detectó por PCR la presencia de SARS-CoV-2, ¿no? Posteriormente sí que se han publicado ya una serie de 35 casos, de los cuales el 88% tenían una PCR positiva, y estos presentaban más que un síndrome Kawasaki, lo que se llama un síndrome de inflamación multisistémica relacionado con el SARS-CoV-2. Es decir, tiene características parecidas al Kawasaki, pues una conjuntivitis, afectación de labios y de lengua, adenopatía, el ras cutáneo, pero hay una gran afectación miocárdica. El 100% de estos niños tienen una afectación del ventrículo izquierdo. La afectación típica del Kawasaki es que hay una dilatación de las arterias coronarias y, como veis, solo aparecía en el 17% de los casos, mientras que la miocardiopatía en estos niños aparecía en el 100% de los casos. Pues bien, estos niños, que son niños muy graves, el 83% presentaban algún tipo de afectación digestiva. Entonces, en el estudio que estamos terminando de analizarlo, de hecho, hoy por la mañana ya lo hemos mandado para ver si nos lo publican, pues participaron 15 hospitales en toda España, como veis están repartidos por toda la geografía española, y se incluyeron 101 niños ingresados, es decir, niños hospitalizados o niños ambulatorios entre 1 mes y 17 años. Por supuesto, el síntoma fundamental era la fiebre, pero los síntomas digestivos estaban casi en el mismo nivel que los síntomas respiratorios, casi en tercera posición, pero solo un 2% menos que los síntomas respiratorios. Además, fueron la primera manifestación en el 14% de los casos y casi la cuarta parte de los pacientes tenían síntomas digestivos sin tener sintomatología respiratoria asociada. Para lo que nosotros es más importante, igual que sucede con esto que he comentado del coronavirus, si nosotros analizamos el riesgo de que un paciente pediátrico ingrese en UCI, pues la presencia de síntomas digestivos multiplicaba por 3 el riesgo de ingresar en la UBI, incluso si estos factores los ajustábamos por edad y sexo. Entonces, bueno, nada, simplemente decir que esto también nos pareció una oportunidad para investigar, para poder seguir haciendo investigación clínica, que es lo que hacemos nosotros, y además, a raíz de esto, y como nosotros llevamos mucho tiempo haciendo estudios con el IPLA en relación a la microbiota en enfermedades alérgicas, pues bueno, hemos planteado la posibilidad con Susana Delgado, de investigadora principal, de hacer un estudio en el que podamos analizar la microbiota intestinal en niños ingresados por coronavirus, pero planteado probablemente en caso de que aparezca una nueva ola de infección. Mira, un poco al hilo de la microbiota, casi podemos volver a Rafael, porque ayer veía en las noticias, o escuchábamos en las noticias, que Microbiables busca financiación para la realización de un proyecto que estudia cómo la microbiota puede ayudar a prevenir los efectos más graves del COVID-19. Bueno, yo lo he transferido así de lo que leí en las noticias. Tú nos puedes dar un poco más de información sobre ello. Sí, gracias. Esta es un poco la derivada de lo que decía yo antes, de que las crisis pueden abrir oportunidades y esta es una clara. Y además me viene muy bien que el doctor Díaz haya puesto en valor todo el servicio de microbiología y en particular la sección de virología, y el tener aquí al doctor Boga también me uno a esa felicitación y agradecimiento, porque es una parte fundamental de lo que vamos a compartir y a contar a continuación, ¿no? No sé si se ve mi pantalla, creo que sí, espero que sí. Sí. Perfecto. Bueno, yo también quería ilustrar un poco la oportunidad que se abre de la siguiente manera, ¿no? Porque acaba de deslizar el doctor Díaz, hablamos de microbiota intestinal. Es verdad que el estudio que luego explicaremos incluye microbiota intestinal y microbiota oral, que junto con la vaginal o la dermatológica, la de la piel, son, digamos, las 4 que componen y las más importantes, sobre todo la intestinal en nuestro caso, porque algo que ya empieza a conocer la gente y que efectivamente la prensa recoge, no voy a decir diariamente, pero casi, es impresionante, es algo que los científicos desde hace tiempo vienen sabiendo, ¿no? La relación de la microbiota, el papel, la importancia de la microbiota como modulador
o como causante de muchas patologías, está ahí desde hace ya décadas. Desde el año 2000 se viene trabajando en esta línea, ¿no? Aquí ilustramos algunas. A mí determinados expertos, he de reconocer, me hablan de casi ya 120 enfermedades en las cuales puede existir una relación, una causa-efecto de la alteración, lo que se conoce como una disbiosis, la alteración de la composición de la microbiota intestinal que curse con determinados trastornos o patologías, ¿no? Algunas parecen como muy obvias, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el tracto digestivo, cualquiera puede entender que algo está sucediendo ahí y normal que la microbiota juegue un papel, pero cuando hablamos de cuestiones inmunológicas, cuando hablamos de diabetes, cuando hablamos de enfermedades neurológicas, incluso se está estudiando y hay muchos trabajos hablando del autismo, por poner un ejemplo, pues ya empieza a sorprender más, ¿no? Por eso yo, de alguna manera, cuando se habla del segundo cerebro, no sé si es segundo cerebro, pero algunos hablan de que la microbiota es un órgano, o se puede considerar casi como un órgano en sí mismo, ¿no? Conceptualmente. Entonces, al hilo de todo esto, que es la línea de trabajo que desde Microbiable venimos tiempo haciendo, pues evidentemente el sistema inmunológico, la respuesta que el organismo toma o decide ante determinada agresión, pues juega un papel muy importante, ¿no? Y se ve que efectivamente la microbiota de alguna manera modula la respuesta del sistema inmunitario y ya autores, allá por, hace unos meses ya se habla de la posibilidad de que efectivamente la microbiota intestinal tenga algún tipo de implicación en la respuesta ante el coronavirus, toda vez que modula la respuesta del sistema inmunológico, ¿no? Esto es interesante porque se está estudiando para otras muchas patologías en las cuales, ¿no? Pensemos en lupus, pensemos incluso en la enfermedad celíaca, en las cuales el organismo responde de una manera determinada ante determinada agresión, ¿no? Y esto es un poco lo que, de alguna manera, queremos estudiar basada en esta evidencia y en otras muchas patologías que tienen que ver con respuestas del sistema inmunológico, con un estudio en el cual el servicio de microbiología y también de prevención de riesgos laborales resultará fundamental, ¿no? Y aquí pongo un poco unas pinceladas de qué consiste ese estudio del que tú, Ángeles, te hacías eco porque la prensa así lo está haciendo, ¿no? Lo que queremos hacer es precisamente estudiar en personal, y aquí puede apuntalar lo que considera el doctor Boga, en personal expuesto al coronavirus a nivel del Hospital Universitario Central de Asturias, personal sanitario estamos hablando, la famosa y creo que reconocida primera línea de lucha contra el coronavirus, en esa población en concreto, en esa cohorte, bueno, pues cuantificar un poco la carga viral, detección de virus es la parte que hace el servicio de microbiología, como vemos ahí. Nosotros somos un poco los coordinadores, ¿no? Los directores de orquesta de todo el estudio. Tenemos un kit específico que sirve para conservar las muestras de microbiota que lo utilizaremos en el estudio, extraeremos el ADN, secuenciaremos, analizaremos bioinformáticamente y un poco el expertise que tenemos en el equipo, ¿no? Científico para intentar interpretar esos datos que arroje la bioinformática, ¿no? El propio CSIC, a través del Instituto de Productos Lácteos, nos ayudará a aportar en la parte del comportamiento y las rutas metabólicas, ¿no? de la propia respuesta del sistema inmunitario ante este coronavirus, ¿no? Y todo esto va a ser una ingente, esperemos, carga de datos, base de datos que habrá que interpretar y analizar porque, digamos que estamos intentando sentar las bases de la enfermedad desde el punto de vista de la microbiota. Una vez que tengamos una especie de microbiota ideal, digamos que se ha mostrado con la mejor respuesta o que esas personas que tienen esa composición de microbiota se observa que están menos afectadas, menos impactadas por la infección, por el virus, una vez tengamos esa especie de microbiota ideal, lo que tendremos que intentar es buscar, y ahí viene la parte terapéutica, buscar la posibilidad de modular la microbiota de la gente, poner determinadas cosas, por hacerlo sencillo, que puedan faltar en esa microbiota para que, en el caso de que se produzca una nueva oleada de coronavirus, esa microbiota de alguna manera nos ayuda a responder mejor ante la agresión, ante el virus, ¿no? Que de alguna manera es el core, es la parte principal de lo que buscamos en Microbiable, precisamente eso. Es verdad que habíamos comenzado estudiando más síndrome de intestino irritable, colitis ulcerosa, o incluso temas oncológicos por una asociación con determinada grupo hospitalario que muestra mucho interés en oncología, pero evidentemente el coronavirus hace que, oye, esto mismo que tú estás intentando, de alguna manera, de estudiar el tipo de microbiota ideal
¿por qué no lo aplicamos para el coronavirus, ¿no? Y es un poco lo que hemos hecho. Y aquí enlazo, para terminar, si os parece, con lo que decía del mundo de oportunidades que se abre, ¿no? O sea, aunque sea groseramente, cuando hablamos de financiación pública y privada, todos conocemos, y probablemente los que estamos aquí, la del Instituto de Salud Carlos III, pero hay otros muchos agentes, como podemos observar aquí, otros muchos agentes a nivel nacional y a nivel internacional, que afortunadamente en esa atención, en ese giro de cabeza hacia mirar a la ciencia como posible solucionador del problema enorme que tenemos, pues están empezando a mirar y a poner recursos, esperemos que durante bastante tiempo, para apoyar a la ciencia. Como podemos ver aquí, estamos listando algunos de ellos y estoy convencido, si todo esto se ha montado en el plazo de 3 meses, ¿qué no vendrá en los próximos como oportunidades de financiación pública o de inversión privada en este ámbito que tiene que ver con el coronavirus y sobre todo con la ciencia, que es lo que aquí nos une, ¿no? Por lo tanto, desde Microviable, efectivamente, muy centrados ahora y agradecidos tanto al UCA y en particular a la sección de hidrología que aquí representa José Antonio Boga, como por supuesto al CSIC IPLA y a la Fundación CETIC, que es con los que vamos a colaborar, y esperemos tener una contribución desde Asturias al mundo en entender las bases de la enfermedad y en poder plantear una respuesta terapéutica a esta infección. Además, me parece un ejemplo muy bonito, y quiero destacarlo, y en algún artículo de prensa salió o se reflejará próximamente, un ejemplo muy bonito de colaboración público-privada, ¿no? Es decir, hay 3 entes, 2 de ellos públicos, uno de ellos mixto, si se quiere, una fundación mixto, y una empresa privada que han sido capaces de unir fuerzas para intentar desde Asturias hacer algo potente a nivel mundial, ¿no? Gracias, Rafael. Sí, yo también quiero unirme a ese agradecimiento al esfuerzo de las empresas a través de donaciones, por ejemplo, que nos ha permitido, de hecho, el CSIC, que tiene una línea de financiación para proyectos COVID a través de la plataforma Salud Global, y está financiando bastantes proyectos gracias a donaciones de empresas privadas y de particulares. O sea que efectivamente esa vía de financiación que antes no existía de una manera tan abundante está representando un esfuerzo muy importante para, bueno, una posibilidad muy importante para financiar investigación. José Antonio, vamos a ver un último apunte. Efectivamente, ¿no? Y ahí también en la parte pública, aprovechando este altavoz, claro, ahora se habla de los famosos fondos para la reconstrucción, ¿no? También creo que es un momento en el cual los gobernantes, las autoridades públicas van a tener la posibilidad de decidir por qué se apuesta también, ¿no? Y ayer había un artículo, creo que en La Nueva España, que hablaba de que el 96% de los empleados, en este caso del Parque Científico Tecnológico de Gijón, habían podido continuar con la actividad, que se había incrementado incluso la capacidad económica o de facturación de las empresas. Es decir, las empresas que un poco aquí representamos, David Evia y yo mismo, creo que son una apuesta que tiene que ser decidida. Estos tiempos lo confirman por sostenibilidad y a nivel de políticas públicas ahora hay una buena oportunidad en cómo se van a destinar esos fondos. Se hablaba de 2.500 millones que podrían corresponder a Asturias del Fondo de Reconstrucción. Vamos a ver a qué se destinan, ¿no? Ese es un poco el reclamo. Gracias, Rafa. Yo también me quiero unir a mis felicitaciones al servicio de virología de Luca. De hecho, tuve la oportunidad de escuchar una charla del doctor Melón 2 días antes de que se declarase el confinamiento. Fue el jueves en el campus de la Universidad de Oviedo, en el aula magna, y la verdad es que resultó muy tranquilizadora, ¿no? En aquellos momentos estábamos todos preocupados porque se oía aumentar el número de casos, y escucharle a él en ese foro resultó muy tranquilizador. Podemos volver un poco, si queréis, a los test, y esto nos va a permitir ligaros a 3 de vosotros. Luca ha sido totalmente pionero o ha desarrollado una ingente cantidad de test de PCR, como tú nos decías
antes, José Antonio, pero hemos oído hablar recientemente de estos otros test que nos permiten detectar si alguien ha pasado la enfermedad, los test basados en anticuerpos. Y Mario, ¿no?, tiene una propuesta de proyecto diferente basado en balizas moleculares. Es decir, si quieres comentarnos un poco sobre estos diferentes test, su fiabilidad, José Antonio, y luego que nos cuente Mario cómo va su proyecto. Sí, a ver, en primer lugar, bueno, gracias a Juanjo por sus palabras, ¿no?, por su apoyo, que transmitiré, por supuesto, al resto de la sección, y agradecer a Pediatría la confianza que ha tenido en nosotros durante estos años, ¿no?, que creo que ha sido una bonita colaboración. También agradecer a Rafael sus palabras, y sobre eso también quería apuntar que, como habéis dicho, el COVID ha sido, digamos, fruto de muchas colaboraciones. Nos ha sorprendido realmente la cantidad de grupos que se han puesto en contacto con nosotros, ¿no?, para ampliar estas colaboraciones en la lucha contra el COVID, ¿no? Varios grupos que quieren desarrollar métodos de diagnóstico, estudiar factores del huésped implicados en la infección, también en el tratamiento o en la prevención. Es decir, tenemos cerca de casi una veintena de grupos de investigación que se han acercado a nosotros para colaborar. Evidentemente, en una crisis como esta, todas estas ideas son bienvenidas y nosotros evidentemente estamos dispuestos a colaborar con todos, ¿no? En cuanto a lo que me decías, sí, nosotros en la sección de virología, bueno, pues tenemos el diagnóstico virológico basado en la detección genómica, pero también hay otra sección en microbiología, quizás ellos tendrían que hablar ellos, que es la sección de serología, que se dedica precisamente al diagnóstico serológico, es decir, a la detección de anticuerpos. Sí ha habido muchos problemas o muchos, bueno, han corrido ríos de tinta sobre los famosos test rápidos, los test serológicos. Digamos que hay dos tipos, ¿no? Unos son las inmunocromatografías, los lateral flow, y los ELISAs. Ahora mismo se están probando los dos, parece que con los lateral flow son menos sensibles que los ELISAs. Y la validez es, bueno, todos sirven, ¿no? En principio cada uno tiene una misión y lo que te indicaría sería en qué momento, digamos, está la infección. Una PCR positiva indicaría que estamos en una infección aguda, mientras que los test serológicos te indicarían en qué proceso estás, incluso en una infección pasada. Son importantes los test de seroprevalencia para saber en cuántos estamos infectados en la población, para llegar a esa famosa inmunidad de rebaño. Lógicamente, tras un confinamiento uno no esperaba unas cifras altas, pero bueno, quizás ese 5% del que se habla, pues no es lo deseable. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Mario, ¿quieres tú contarnos en qué consiste el proyecto que estáis desarrollando? Sí, bueno, básicamente siguiendo un poco lo que está comentando Boga, básicamente, como bien decía, hay diferentes tipos de test. Hay algunos que son muy sensibles, como por ejemplo la PCR o los test serológicos que utilizan ELISA. Pero el problema que tienen básicamente es que es necesario llevar las muestras al laboratorio y hay veces que no son tan rápidos como nos gustarían. Luego hay algunas alternativas también basadas en la presencia de anticuerpos que detectan al virus en sangre. Son los famosos test rápidos, que estos sí que realmente son rápidos porque puedes tener un resultado en poco tiempo, pero el problema que tienen es que no son tan sensibles ni de lejos como los test basados en ELISA o los que detectan directamente el material genético del virus. Entonces, bueno, nosotros utilizamos una técnica que se llama balizas moleculares para cuestiones completamente diferentes y pensamos que podría ser utilizada para detectar el virus. Tengo por aquí algunas diapositivas, si queréis os las comparto para explicaros de forma muy sencilla cómo va esto. Aquí, a ver, no sé si veis la pantalla. Aún no. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, vale, genial. Bueno, pues nada, sí, esto es una pequeña presentación que hicimos en su día para el Carlos III. Bueno, básicamente el proyecto plantea un método alternativo para mejorar lo que son los métodos actuales para detectar el virus basado en esta técnica de balizas moleculares. Además, bueno, ya el proyecto lo organizamos en base a 3 objetivos.
Por un lado, además de utilizar las balizas moleculares, queremos reducir los tiempos y costes de extracción de los ácidos nucleicos. Para ello estamos probando nanopartículas magnéticas, luego utilizar estas balizas per se ya para tratar de detectar el material genético del virus y luego tratar de adaptar la técnica para que la podamos utilizar con distintos equipos que detecten fluorescencia. En cuanto a la primera parte, básicamente utilizamos unas nanopartículas magnéticas a las que pegamos material genético complementario con el material genético del virus. Entonces incubamos estas nanopartículas magnéticas con las muestras y entonces podemos aumentar considerablemente la cantidad de virus que recuperamos de una muestra. Esto ya lo hemos probado con muestras con modelos, no con muestras víricas, y vemos que conseguimos mejorar considerablemente la purificación de RNAs que son parecidos a los RNAs que tienen el virus. En poco tiempo empezaremos a probar esto ya con muestras reales de virus. Y luego tenemos la segunda parte del proyecto, que es ya la utilización de las propias balizas. Esto nos hemos retrasado un poco porque a nivel mundial ha habido desabastecimiento de diferentes reactivos que son indispensables para llevar todo esto adelante. Entonces, bueno, pues sí que estamos haciendo pruebas, pero todavía no tenemos resultados de cómo va esto. Bueno, la idea es utilizar, como digo, unas balizas moleculares que son fragmentos de ADN que tienen una zona que es complementaria y de esa forma pues, forman este lazo, esta especie de lazo que tenemos aquí. Entonces, en un lado en uno de los extremos del fragmento de DNA, de la baliza, pues tenemos una molécula fluorescente y en el otro lado de la molécula de DNA tenemos una molécula que hace de atenuador, de forma que en condiciones normales el DNA forma un lazo, entonces está muy cerca la molécula fluorescente y el atenuador, y por tanto la molécula no emite fluorescencia. Sin embargo, cuando el DNA de la baliza molecular detecta al material genético del virus, como son complementarios, los diseñamos para que sean complementarios, pues se unen y entonces la molécula fluorescente que está en un extremo de la baliza ya no está cerca del atenuador y entonces esto emite fluorescencia que en principio debemos tener capacidad para detectar. Luego, en una segunda parte, hacemos un loop de retroalimentación para aumentar esta señal de fluorescencia. Entonces, básicamente en esto consiste el método y la idea es poder utilizar este método de detección utilizando equipos portátiles, de forma que evitaríamos, por un lado, tener que llevar las muestras a los laboratorios y luego, por otro lado, evitaríamos el proceso de amplificación mediante PCR, que, como bien sabe Boga, pues requiere 2 o 3 horas. Y entonces, bueno, la idea es tratar de reducir costes por un lado, ahorrando reactivos de PCR y reducir tiempo por otro lado. Un poco más. Mario, ¿cuál es el marco temporal de este proyecto que os habéis planteado? Bueno, como en cuestión de mes y medio, 2 meses, sabremos si funciona la parte esta de las balizas. Deberíamos ir más adelantados, pero como comento, hemos tenido problemas serios con el tema de abastecimiento sobre todo los oligos que necesitamos crear, que son complementarios al material genético del virus. Gracias. David, tú decías que una de las líneas en las que está trabajando ahora Bioquochem es en esta de detección y diagnóstico de alguna manera. ¿Quieres ampliarnos un poco más hacia... Si puedes, porque yo no sé hasta qué punto es secreto empresarial, ¿no? O sea, si puedes ampliarnos un poco a qué... Nosotros estamos trabajando en 4 líneas en concreto, 2 de las cuales, como bien dices, no voy a comentar gran cosa, pero hay otras 2 que sí que puedo comentar porque, bueno, vamos un poco más avanzados y creo que es interesante. En plena pandemia, en el momento más crudo, el Ministerio nos lanzó a las empresas una consulta para ver qué éramos capaces a fabricar.
tanto a desarrollar como a fabricar. Nosotros tenemos la fortuna de que todos nuestros desarrollos los fabricamos aquí en Asturias, con lo cual somos 100% independientes del exterior. Como bien dice Mario, ha habido un desabastecimiento de muchas cosas, no solamente de mascarillas, guantes, etc., sino también de reactivos de laboratorio, de oligos y de otra serie de moléculas. Entonces, por eso el propio Ministerio lanzaba esta consulta. Nosotros respondimos con que podemos fabricar alguna cosa, ¿no? Sobre todo, podríamos fabricar kits de extracción de RNA que se utilizan de una forma relativamente frecuente para hacer la PCR. En eso estamos ahora mismo, estamos en que, vale, lo podemos fabricar, se pueden utilizar perfectamente en I+D, pero para utilizarlos en diagnóstico es otro tema y otra harina de otro costal. Es decir, es necesario pasar unas validaciones y es necesario tener una documentación, y creo que es muy importante que se sea muy riguroso en este punto para no cometer errores. Y la segunda línea, el segundo producto que estamos terminando de desarrollar es un producto que elimina posibles interferencias de falsos positivos o falsos negativos, las dos cosas, en la propia PCR. Entonces, este producto, que como bien digo, estamos terminando, no es como los kits de extracción, que ya los teníamos bien trabajados o bastante trabajados. Estamos en la fase final, que creemos que puede bajar pues bueno, estos falsos negativos o positivos que a veces nos ocurren, que puede ser por muchas cosas, no solamente por lo que ocurre en el laboratorio, sino, bueno, cosas ajenas, ¿no? La toma de muestra o múltiples positivos. Esas dos líneas son las que hemos estado trabajando y en las que seguimos, pero dejando muy claro, muy claro, que los productos, aunque estén en el mercado y se puedan vender y se pueda trabajar con ellos en laboratorios de investigación, para llegar a la clínica es necesario pasar una legislación que considero muy adecuada, aunque sea de una forma más urgente que de lo normal, hay que pasarla. Y los otros dos proyectos, pues como bien dices, me los callo, que en nuestro caso el 100% es inversión propia. Hemos considerado que podemos sacarlo con fondos propios para que sea como una especie de, como un negocio, ¿no? Ya que tenemos el mercado, nosotros nos dirigimos, nuestro mercado principalmente es exterior, el 90% es fuera de España, más del 50% fuera de Europa, con lo cual vendemos principalmente Japón, Corea y países, Estados Unidos, países altamente tecnológicos, Israel. Entonces consideramos que bueno, puede tener una salida más allá de España, y a la vez, pues bueno, ser fabricantes, que es importante. Si vuelve a haber un pico, tener fabricación en tu propio país te asegura suministros a los hospitales en el caso de que fuese necesario, que ojalá no lo sea y no sea un buen negocio. Ojalá no lo sea. Sí, por ahí va. De hecho, otra de las preguntas que tenía para vosotros, para las empresas, porque vosotros también habéis estado trabajando en reciclar mascarillas al hilo de esta crisis. Sí, en nuestro caso lo que hicimos fue, teníamos la historia es sencilla, tenía un protocolo para esterilizar, un protocolo desarrollado, pero a nivel de laboratorio, no a nivel industrial. Entonces nos asociamos con unas 15 empresas y lo hicimos de forma desinteresada, altruista. Utilizamos 3.000 metros cuadrados de instalación. Entró el ejército a realizar tareas, es bueno, a un nivel industrial muy grande, y de ahí se han sacado unos conocimientos y una tecnología que se está trabajando en ella para implementarla en el caso de que sea necesario, que vuelvo a indicar que ojalá no lo sea, pero bueno, llegó un momento en el que parecía que iba a ser la única solución. Ahora, por suerte, no es así, pero ese protocolo, bueno, esa patente internacional y
y esas maquinarias y demás que se construyeron en ese momento de forma específica, muy voluminosas. Intentamos ahora a ver si somos capaces a disminuirlas en el tamaño e intentar crear un proceso de reciclado de material sanitario de forma genérica, no únicamente mascarillas para casos excepcionales, no para rutinarios. Pero sí, el proyecto fue muy bonito, muy estresante y esperemos que tiene continuidad. Seguimos trabajando en ello. Bueno, esto nos vuelve porque ya estamos en torno a 1 hora de tiempo, entonces para no extendernos mucho más, tú nos devuelves, David, al tema de los rebrotes, que quizás pueda ser una buena manera de irnos despidiendo. Y entonces sí que me gustaría a José Antonio preguntarle, o escuchamos a las autoridades continuamente insistir en que esto no se ha terminado, que tenemos que ser muy cuidadosos con las medidas de higiene, con las distancias de seguridad. Vemos que saltan noticias en la prensa casi continuamente de rebrotes que por suerte en España hasta ahora se han podido controlar bastante bien, pero el de Pekín, bueno, parece un poco más descontrolado, o sea que es un tema preocupante. ¿Qué recomendaciones nos das, José Antonio? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo os preparáis vosotros desde el Servicio de Virología para esta situación? Sí, bueno, el virus sigue estando ahí, no se ha ido. A lo mejor tenemos esa falsa sensación, porque digamos, hemos saltado esta fase de alarma y entonces estamos más libres, pero el virus sigue estando ahí. Ha habido rebrotes. En Asturias ha habido hace un par de semanas una residencia. Estamos viendo lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en China. Entonces es evidente que el virus está. Lógicamente lo que hay que hacer es controlar esos rebrotes, test de diagnóstico a los casos, aislamiento de los casos, es decir, controlarlos rápidamente antes de que se expandan, eso es fundamental. Si vendrá una segunda ola o no, que bueno, hay opiniones para todos los gustos, pues conseguimos controlar esos rebrotes, esperemos que no, pero siempre es una posibilidad que está ahí, ¿no? Y lo que nos preocupa ahora, lo que nos preocupa ahora es el invierno, es decir, cuando llega la temporada invernal, circulen varios virus respiratorios. Juanjo nos contaba el VSR, por ejemplo, hay varios rinovirus, VSR, gripes A, gripes B, que circulan durante el invierno, preceden unos a otros y la pregunta es dos. Uno, si el COVID sigue circulando para entonces, que probablemente sí lo sea, si la vacuna no llegó, cualquier caso sospechoso de infección respiratoria va a tener que ser analizado. Aunque estemos en temporada gripal, por ejemplo, va a tener que ser analizado, con lo cual suponemos un repunte en el número de muestras a analizar. Por ello, cualquier esfuerzo en cualquier desarrollo de método de diagnóstico, como por ejemplo decía Mario, será todo bienvenido porque evidentemente necesitamos ese tipo de apoyo, ¿no? Entonces, esa es la duda, miedo que tenemos, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en invierno? Exigimos que exista una vigilancia epidemiológica activa, es decir, que se busquen los casos, que se aíslen, ¿no? Entonces, ese es el miedo que tenemos. ¿Qué va a ocurrir este próximo invierno? Con el dónde se va a colocar. ¿Va a sustituir a los virus que circulan? ¿Se va a colocar entre ellos? Pero en cualquier caso, el número de muestras evidentemente nos va a aumentar, estamos convencidos de ellos, y entonces es el miedo que ahora mismo nos enfrentamos. Juanjo, ¿alguna recomendación especial para los niños o para los padres de los niños más bien? Especialmente de cara a su protección. Bueno, las recomendaciones pocas, yo creo que ya están, yo creo que la sabe todo el mundo, es una cosa que tiene todo el mundo claro. La verdad es que yo todavía hago guardias en el hospital y yo sí que tengo miedo a cuando llegue el invierno, cuando llegue noviembre y empiecen a circular el sincicial, la gripe A, la gripe B. Yo no sé si se va a vacunar a toda la población de gripe, no sé si eso es viable. Realmente, bueno, a mí se me ocurre, no sé, quizás esto lo podría comentar mejor José Antonio, a mí se me ocurre que para evitar que, claro, cualquier paciente que tenga fiebre, que tenga síntomas respiratorios, va a ser sospechoso de infección por coronavirus, con lo cual va a haber que hacerle gripe, va a haber que hacerle sincicial, va a haber que hacerle coronavirus. Eso es una sobrecarga tremenda. Si por lo menos evitas a gran parte de los casos de gripe, bueno, pues probablemente consigas disminuir la presión sobre los centros hospitalarios, sobre todo sobre
las urgencias. Nosotros hemos visto una caída dramática de la asistencia de personal a urgencias en relación a la infección por coronavirus por el miedo de la gente a contagiarse. Ahora ya estamos viendo que ese miedo ha desaparecido. Yo no sé si cuando llegue noviembre el miedo va a volver o directamente ya lo tendremos todo normalizado, incluido dentro de esa palabra tan espantosa de la nueva normalidad, y que ya todo el mundo decida que acudir a urgencias es pues como todos los años, ¿no? No sé, yo no daría ninguna recomendación especial más allá de la que se están dando y, no sé, valorar la posibilidad de que se pueda vacunar a toda la población de gripe, por lo menos, si no tenemos vacuna del coronavirus, por lo menos para evitar confusiones y sobrecarga, ¿no? Mario, ¿qué le pedimos a las entidades financiadoras desde el punto de vista de los científicos? Bueno, a ver, ahora está en casi todos los medios de comunicación que esta crisis puede ser una oportunidad para poner en valor lo que es realmente la ciencia, ¿no? Entonces, a ver si realmente es así. Ayer fue el Día Mundial de la Ciencia y bueno, se vio titulares que llaman la atención, ¿no? Sobre cómo toda la inversión en ciencia en España es como 14 kilómetros de AVE, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que nos acordamos, o sea, quiero decir, nos acordamos de la ciencia cuando realmente estamos en situaciones como esta, pero la clave va a ser si nos vamos a seguir, cuando todo esto se solucione, estoy convencido que se va a solucionar, nos seguiremos acordando de la importancia que tiene la ciencia, no lo sé. En cuanto, yo sí que quería tocar un poco lo que estabais comentando antes de las recomendaciones. Yo creo que todo el mundo sabe un poco lo que tenemos que hacer, pero creo que no tenemos claro que es absolutamente necesario hacerlo si queremos controlar esta situación. Porque, por ejemplo, a ver, yo no soy ni virólogo ni epidemiólogo, pero sí que un poco leo un poco lo que se está publicando sobre este tema y veo que el tema del uso de la mascarilla es fundamental porque el virus se contagia muy fácilmente a través del aire. Hay varios estudios que demuestran que esto es así. Y a pesar de ello, no se está. Yo creo que la sociedad en general no se ha concienciado suficientemente de este tema. O sea, si la sociedad no se conciencia, esto no lo vamos a solucionar de forma fácil, ¿no? Entonces, si nos están diciendo que se transmite muy fácilmente a través de las vías aéreas y que la mascarilla reduce considerablemente el riesgo de transmisión, yo de verdad que me cuesta entender cómo es posible que no nos concienciemos de que tenemos que tomar medidas en este sentido. No lo sé. Sí, yo también detecto como ciudadana corriente, ¿no? En la vida normal me doy cuenta de que esta ansia que tenemos por la nueva normalidad, esa nueva normalidad que creemos o queremos que sea la antigua normalidad, ¿no? Y entonces estamos deseando llegar a ese punto en el que podamos dejar las medidas de protección aparte y parece que ese no va a ser el caso en el próximo futuro, ¿no? Al menos hasta que tengamos una vacuna. Es que si no lo hacemos, va a seguir habiendo repuntes y contagios y rebrotes y eso lo pueden contar mejor los médicos o los virólogos que están en la sala, pero es que es así. Y yo creo que tendríamos que hacer un gran esfuerzo de comunicación, sobre todo, de comunicación para trasladar a la sociedad que si no se toman las medidas que se tienen que tomar, pues no vamos a solucionar la situación. La situación no se va a solucionar por sí sola. Perdón, simplemente una pregunta que me gustaría que a ver si la puedo hacer a José Antonio. Estando totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Mario, pero teniendo en cuenta un virus que teóricamente se transmite con tantísima facilidad, que cae en una población absolutamente virgen de inmunidad para este bicho, que no hay vacuna, ¿cómo se explica que solo haya un 1% de la población asturiana
infectada por este virus. Cuando estamos en la época de gripe, que es un virus de una transmisibilidad, por lo visto, menor que la del coronavirus 2, que hay un porcentaje de población del 30-40% de población vacunada y se ve una cantidad de casos más del triple, más de 4 o 5 veces lo que hemos visto por el coronavirus en Asturias. Yo no sé si tenéis alguna explicación plausible para esto. Bueno, un posible factor que no ocurre en esas otras situaciones es el confinamiento. Es decir, nos han metido en casa y evidentemente eso de disminuir la tasa de contagio. Precisamente la razón del confinamiento es esa. También esa es la razón por la que la seroprevalencia es tan bajísima. Claro, no hay gente infectada porque una cosa va por la otra. Entonces, suponemos que una de las razones sea el confinamiento. En países en los que el confinamiento no ha sido tan, digamos, tan drástico, en las zonas de Estados Unidos o en Brasil, por ejemplo, vemos que, bueno, que está desbocado el problema. En América Latina es ahora el cuarto foco y vemos que ahí está el problema desbocado. Yo creo que el confinamiento ha influido en ese hecho, ¿no? Veremos ahora, cuando nos dejan volver a salir, qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre lo estamos viendo en China, lo estamos viendo en Alemania, y estoy completamente de acuerdo con lo que dice Mario. Es decir, las medidas las conocemos todos. Cualquiera que vea un telediario todos los días están repitiendo. Esto es un trabajo de todos, no solo es un trabajo de las autoridades sanitarias o de los médicos o de las enfermeras, es un trabajo de todos. Entonces, bueno, creo que tiene razón Mario y tenemos que ver las medidas que todos conocemos ya. Y así no. Y hasta que llegue esa famosa vacuna, que bueno, primero tiene que llegar, con lo cual ahora mismo hay casi 200 proyectos elaborando vacunas en diferentes fases, algunas más avanzadas que otras. Tiene que ser una vacuna efectiva, pero además luego hay un esfuerzo titánico detrás, que es cómo administras esa vacuna a un porcentaje de la población muy elevado, ¿no? Que eso también va a ser un gran problema, lo que viene detrás, ¿no? Con lo cual tardaremos meses en disponer ya de la vacuna efectiva, incluso de disponer esa vacuna de forma efectiva para que se pueda hacer. Con lo cual es un trabajo de todos, evidentemente. Si uno de nosotros evita contagiar a alguien, ese cortará la cadena en ese sitio y cientos de contagiados no ocurrirán si lo cortas antes. Gracias, José Antonio. Hemos visto también que las empresas asturianas contribuyen a esta lucha, ¿no? A la lucha contra esta enfermedad COVID-19 de diferentes maneras, ¿no? Y que además las empresas de base tecnológica o con un fuerte componente tecnológico pues están colocadas en una posición muy privilegiada y muy flexible para acometer nuevos retos. Os agradezco mucho, David y Rafael, vuestra presencia. Si queréis hacer una última intervención, decir algún comentario antes de que cerremos. Bueno, nada, lo que comentábamos antes, ¿no? De la posibilidad de, empresarialmente, y nosotros ahora que estamos también en esa fase de intentar levantar capital privado, la importancia de que empresas que nos dedicamos al ámbito de la salud, desgraciadamente o afortunadamente desde el punto de vista empresarial, el mercado está ahí, las oportunidades de cuidar, de prevenir infecciones o enfermedades o luego curarlas, pues va a estar ahí por siempre, ¿no? Entonces, para nosotros este tema del coronavirus en concreto, pues de alguna manera es una prueba de concepto, si vale así, te permite validar la idea de que trabajando, entendiendo y modulando la microbiota puedes aportar terapias, independientemente, si yo tuviese una vacuna, compito contra otros, en el momento que el primero que llegue con la vacuna se supone que ha matado todo el negocio del resto, entre comillas, porque ha sido el primero. Métodos de diagnóstico, creo que la demanda es incuestionable, o sea que esa línea de trabajo que representa David y lo que está haciendo Mario, siempre se va a necesitar detectar cuanto antes y de la manera más precisa este virus, y estoy convencido de que toda esa investigación y todo ese dinero, esa inversión que se meta ahí, luego será aplicable para otras líneas de negocio. Por lo tanto, lo que intento de transmitir es que este tipo de empresas y lo que representamos, no voy a decir que sea una apuesta segura, pero minimizan mucho el riesgo, ¿no? De inversión. Gracias. Y yo añado únicamente que cuando tienes un ecosistema de investigación público, como que tenemos, que bueno, es bastante positivo, aunque como todos se necesita un poco más de fondos. Los 14 kilómetros de AVE creo que son pocos, necesitamos que se inviertan más kilómetros en ciencia. Y tienes además de ese sistema de investigación público un sistema de investigación de empresas biotecnológicas como los que estamos aquí y otras muchas que hay por fortuna en Asturias,
logras crear un entorno que te puede ayudar en momentos como los que vivimos. Y eso creo que se ha de ver desde la sociedad como una apuesta segura, como dice Rafa, quizás no 100%, pero sí a un 90% somos una apuesta segura y que podemos ayudar de una u otra forma a que se solucionen los problemas de salud. No somos médicos, no somos especialistas en biología, pero sí cada uno tenemos un conocimiento en un nicho de trabajo, en un nicho de mercado. Por lo tanto, sí que creemos que podemos aportar y creo que hemos aportado en esta crisis sanitaria. Y esperemos que la crisis sea corta si utilizamos mascarillas y si hacemos lo que nos recomiendan, que es bastante simple, ¿eh? Ponerse una mascarilla es muy, muy, muy simple. Bueno, nada más. Por nuestra parte, encantado. Pues muchas gracias a todos por vuestro tiempo, por participar en este primer transfer online. Os agradecemos vuestro tiempo y vuestra dedicación. A las personas que han estado conectadas también su asistencia, y quiero despedirme con el hashtag que se hizo viral ayer: recordad, sin ciencia no hay futuro. Así es que muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias. Gracias.